Nos va a contar cuánto va a ser esto de la carne, cuánto va a bajar la inflación gracias al cierre de exportaciones. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás, María José? Todo bien. ¿Sirve la...? ¿Qué tema el de la carne? Sí. ¿Qué tema? Ya cuando me decís qué tema el de la... Ya está, listo. Ya Sí, no, estamos en un brete. No, tal cual es un tema que bueno, viene de hace años. Para hacer una breve historia, en el 2006, Néstor, en el gobierno de Néstor, también habían tomado una medida similar. Y también es una medida, digamos, una relación histórica, ¿no? O sea, intervienen muchos factores que no tienen que ver también con el precio, ¿no? Es una relación tensa que siempre se tuvo con el campo de parte del kirchnerismo, digamos que siempre solucionó este tema de la inflación de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando vino Alberto de su gira por Europa, bueno, en una de las entrevistas se lo vio enojado y más que nada se sabía que iba a hacer algo con el tema de la carne, ¿no? Y bueno, se desencadenó esta medida, ¿no? de prohibir por un mes la venta de carne. Y esto tiene que ver más que nada con un 50 y un 50, digamos, no tiene, digamos, si bien no tiene la verdad todo el gobierno, tiene parte, y si bien el campo no tiene toda la verdad, pero tiene parte. Es decir, a ver, el tema es un tema de costos de la cadena de valor. O sea, ese es el gran problema que tiene la Argentina, que es la cadena de valor. El costo logístico en la Argentina es muy alto. Encima, si vos le incrementás el aumento de nafta, y hay una realidad que al menos es lo que vemos durante toda la vida, que los aumentos de los costos de producir se agregan al producto, o sea, ya sea carne, ya sea lo que sea, porque no tan solo subió la carne, sino subió el fideo, el tomate, digamos, o sea, el espiral inflacionaria que tiene la Argentina abarca cualquier producto que vos toques, o sea, que vos quieras comprar, ya sea desde prendas a artículos del hogar, por ejemplo. Una idea, para que vos tengas una idea, ¿no? La gente tenga una idea. Vos imaginate que cuando el dólar, que todos recordamos, ¿te acordás que llegó a 200 pesos? Sí. Bueno, las computadoras, por ejemplo, como tenían componentes que eran importados, subieron, por ejemplo, yo vengo siguiendo una marca de computadoras para ver los precios, para trabajar sobre este tema de inflación. Se fue a 100.000 pesos, bajó el dólar y hoy está 110.000, 120.000 pesos. Entonces vos decís, bueno, como si bajó el dólar, tenía que haber bajado el producto, pero vos sabés que, bueno, todos sabemos que ya tenemos reflejos, y los comerciantes aún más, de que cuando sube algo después no baja. Cuando sube el dólar, aunque baje el dólar, el producto que subió, que tenía... Se quedó ahí, nunca más baja. Nunca más baja. Entonces, vos viste que el dólar ahora está en 151, y el salto que pegó el precio de esa computadora no bajó mucho más. Eso es un poco representativo en todos los productos, ¿no? Digamos, una vez que sube, no baja. Y el tema de la carne es un tema que tiene que ver con la cadena de valor, y es un tema que viene de hace mucho, porque la caída del consumo por el alto precio que tiene la carne y la caída del poder adquisitivo de la gente, digamos, el empobrecimiento que tiene la Argentina de los últimos, no hablo de este gobierno, ni el anterior, digamos, de hace años, es un tema que nunca pudo solucionar. Siempre la carne tuvo cara, no en estos niveles, pero sí tuvo cara. Por eso vuelvo a reiterar, ¿no? El de 2006, Néstor Kirchner coloca una medida igual, una medida similar, igual que estaba Guillermo Moreno, creo, en la Secretaría de Comercio. ¿Pero había cortado las exportaciones? Sí, por 180 días. Ah, inclusive. era más tiempo, sí, de eso me acuerdo. Era más tiempo. Sí, estaba. Por eso te digo, la relación con el campo siempre fue tensa, ¿no? Sí, eso lo sabemos, lo sabemos. Sí, lo sabemos perfectamente. Pero a ver, ¿la carne tiene la culpa de la inflación? Claro, ¿ves? Por eso te decía. La pregunta del millón es, sí, con esto, con 30 días de cierre de exportaciones, que después, bueno, el presidente dijo, ¿no?, que lo cierra porque el mercado de Liniers no está funcionando como debería, que venden camisas como carne, un día vendían camisas y al otro día se pusieron a exportar carne, como que es poco serio y que se están haciendo ahí un gran banquete, ¿no?, los que están vinculados a la exportación de carne.
¿Esto es Mira, así? sí, mira, es el 50 y el 50. El tema de la carne, el precio tiene que ver con la cadena de valor, digamos, todos los aumentos Sí, que tuvo la Argentina inciden en el precio final de la carne, mucho más los internacionales, o sea, que suba la soja y el trigo y el maíz no es grato, digamos, si bien por retenciones le conviene a la Argentina, no es grato porque aumenta el valor de, por ejemplo, el tema de la carne, porque es lo que alimentan a los animales. Entonces, para que tenga una idea la gente, es el 50 y el 50, es decir, si bien hay una cadena de valor que aumenta, por eso aumenta la carne, también muchos retocan un poquito más, redondean, el famoso redondeo por si sí, las dudas, ¿no? que siempre es para Y arriba. tal cual, y en el caso del gobierno, tiene razón que muchos empresas comenzaron a, digamos, cambiar de rubro, pero también hay una realidad que tiene que ver que estamos dentro de una espiral inflacionaria. Entonces el gobierno, al no poder solucionar este tema, digamos, tiene que ver con la carne, el fideo, insisto, al no porque no es una medida que vos podés tomar y decir, bueno, tomo una medida y mañana baja la inflación. No, es una política pública de como mínimo 10 años, o sea, no es que la inflación vos decís. Entonces, ante tener una espiral inflacionaria y no poder solucionar, tenés que buscar algunos responsables de esa inflación, ¿no? Digamos, políticamente vienen las elecciones y demás. Entonces, con esto no Entonces quiero decir, elijo, en este caso, elijo aparte del campo, en este caso los ganaderos, para decirles, ustedes son los enemigos, ustedes son los culpables de la inflación. de alguna manera, Políticamente hablando. políticamente tiene que ver con eso, es decir, la inflación, porque vos lo viste, digamos, el presidente dijo una cosa y Guzmán dijo que era un tema, cuando le preguntó por la inflación, que era un tema de variables macroeconómicas, que en realidad tiene que ver con un tema de variables Ujú. económicas, tiene que ver con un tema de perspectivas a futuro, digamos, la inflación se compone de todo eso. Eh, entonces, vos estás en una espiral inflacionaria, te sube todo. Ahora, bueno, el tema de la carne, que es el tema, a ver, que más, digamos, todos los precios afectan a la mesa de los argentinos, pero la carne es algo como tradicional, entonces Sí, es el 50 y el 50, digamos, también hay empresarios que esto no quiere decir que son santos, digamos, sino que hay empresarios que se volcaron a ese tipo de negocios por el precio que hoy porque le da tienen ganancias. tal cual, que se Ujú. han volcado y se han asociado con otras empresas, pero también es una realidad que el precio tiene que ver con la cadena de valor y el gobierno tiene razón en cuanto dice que hay empresarios que se dedican a la carne porque es negocio, pero no tiene razón en decir que son los responsables de la inflación, digamos. Bien, y no Eh, se puede hacer algo similar, digo, ya que estamos tomando estas medidas Ujú. intempestivas, así, ¿no? 30 días te cierro. Aparte, 30 días, ¿por qué? ¿Hay un Y ciclo que es de 30 días? ¿Cómo es? Porque no, el 180 30 días días lo voy no. entendiendo mejor, ¿no? Ahí el impacto ya es distinto. Te puede gustar o no, pero tiene un poco más de plazo, de tiempo. No, porque es más una medida, a ver, de llamar la atención, por decir de alguna manera, al sector de la carne, al sector exportador, es decir, como un tirón de orejas, Portate bien porque y la próxima son tal 180 días, cual. ponele, una cosa así. Tal cual, porque la relación siempre fue tensa, así que siempre fue, bueno, sin ni hablar cuando Lustó, el senador Lustó, que Sí. no sé a dónde, en qué gobierno está ahora, en qué espacio, digo, ¿te acordás que era ministro de Economía él y había sacado una medida de elevar las retenciones móviles y demás, que bueno, fue un conflicto realmente importante, Sí. digamos, entonces la relación siempre es tensa. Mira, el tema es que estos 30 días no solucionan nada, lo que van a provocar es un conflicto, y este tema no se va a solucionar con un conflicto, entonces yo creo que se empeora, yo apostaba mucho más a una relación, a ver, que se pueda conversar directamente, o sea, que se pueda hablar, no No, esto pero que dijo tú decías. que fue en buenos términos, que hablaron, se sentaron, dialogaron, les dijo eso y quedó todo bien. Sí, Evidentemente no muy bien, porque mañana comienza el paro. Pero bueno, no, por eso te digo, ¿qué va a pasar con la góndola? ¿Qué va a pasar con la góndola en estos días y en estos días que tomaron medidas desde el campo, ¿no? Que son 8 días, del 20 al 28. sí, mira, si no hubiese tomado esta medida del campo, la carne, yo voy en el corto plazo, digamos, podría haber bajado, porque es lógico, si vos no puedes vender afuera no te vas a quedar con la carne, entonces la vas a tener que bajar y al tener mucha oferta,
seguramente el precio de la carne iba a bajar, y poca demanda digamos el ABC de la economía. Pero al generar digamos que el gobierno, el campo no va a comenzar a vender carne, puede comenzar a escasear la carne, entonces va a valer mucho más caro. Por eso te digo, no es una medida, de mi punto de vista... Es peor el remedio que la enfermedad. Claro, en el sentido de que la carne no va a bajar, y eso si querés la seguimos, elegí cualquier, digamos, no sé, vamos a tocar la milanesa, no sé, algo, y fíjate, y no va a bajar porque es un tema que tiene que ver con el espiral inflacionario. Es mucho más profundo que te corto la exportación y vas a tener que vender sí o sí porque yo quiero que bajes el precio. Claro, es mucho más profundo, de hecho nunca solucionó, ni siquiera Néstor lo pudo solucionar, de hecho, bueno, después tuvieron más conflictos. El tema más que nada pasa por eso, no en querer tapar el sol con la mano, es decir, el tema de la inflación es un tema que lo va a solucionar en un día. De hecho, yo creo que el tema de la inflación va a condicionar el gobierno en las elecciones y no el dólar, porque el dólar, debido a que la soja está a $600 y entró mucho más dinero de lo que esperaban, más estos dinero que va a girar el fondo, estos 5.000 millones. Lo sostiene. El gobierno, sí, así que va a haber dólares. ¿Qué pasa con el combustible? Vos mencionaste combustible. A nosotros la verdad que nos hace más ruido el combustible que la carne, la verdad. Los precios están todos disparados, no solo la carne. El paquete de fideos, yerba, lo que sea, azúcar, leche, lo que sea, todo está disparado, todo es muy caro. Alimentos estamos hablando, ni hablar del resto, ¿no? Pero alimentos, ya que estamos en el rubro alimento, hablemos de eso. A nosotros nos hace más ruido el combustible que la carne, básicamente en general, para todos los productos. Claro, porque el combustible lo que tiene que ver, incide en el precio final de cualquier producto por la logística, porque Argentina, bueno, todo el mundo sabe que el reparto de mercadería se hace por camiones, digamos. Entonces, vos imaginate que de acá a la Quiaca se hace en camión, digamos, o sea... Qué fácil y qué barato sería tren, ¿no? Hacer todo eso en tren con las vías que tenemos y que dimos de baja en algún momento. Sería ideal, pero vos sabés que esa, por eso te digo, el tema de los trenes es otra política a largo plazo que nunca se planteó en la Argentina. Entonces vos tenés la logística por movilidad. No, te siguen pintando y te siguen dando vueltas con las de cercanías, con las del conurbano, pero en realidad de fondo la que necesitas, que es la del tren de carga, la que venga de cualquier punto del país, esa no. Pues entonces, vos a movilizar toda la mercadería de la Argentina se moviliza por empresas. Entonces, por eso tampoco a ver, yo lo que veo es una desarticulación con el objetivo. Es decir, si vos tenés un objetivo, como pasó con Macri, de bajar la inflación, no, él dice que después me sorprendió la inflación 53%, y subís todos los precios de la economía, como pues los precios relativos de los servicios. Yo no digo que o sea, la discusión no me quedo en que si era barata cara la electricidad. Yo lo que planteo es decir, si vos querés bajar la inflación, no tenés que subir los precios relativos. Claro. Entonces, a ver, es el ABC. Entonces, si Guzmán, o sea, por eso no entiendo estas cosas, ¿no? De esta diferencia, ¿no? Es decir, si Guzmán quiere bajar la inflación al gobierno, no puede subir los precios. Yo no digo que la nafta esté cara, barata, pero bueno, si vos subís la nafta... Automáticamente te sube todo lo demás. Entonces automáticamente te sube todo. Si vos subís la energía, ahora después la discusión, sí, pero la energía está barata, sí, pero bueno, ¿qué queremos hacer? O sea, el tema pasa por ahí. El tema es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos bajar? Entonces, por ejemplo, Israel, el que se toma como método de estudio que bajó la inflación. El año 80 tenía la inflación como nosotros, un poquito más. No la bajó de un día, la bajó con una política pública aplicada durante 10 años. Entonces, todos los meses también bajaba 0,1. O sea, lo que sea para generar esta perspectiva positiva en la gente, ¿no? Es decir, un modelo dinámico en el sentido de decir que la gente comience a creer. La gente no cree. No cree, imposible. No cree. Es imposible, porque además te sale un ministro con un discurso y a los 5 minutos el presidente con una decisión absolutamente en contra de la del ministro. Tal cual. Entonces lo que yo... No solo en economía, también en educación pasó. Sí, por eso. Entonces, si el objetivo es bajar la inflación, habría que ajustar todos los precios de la economía. Ahora,
si vos autorizás aumentos del 10%, seguramente va a incidir en el precio, porque estos aumentos determinados terminan en el precio del producto. Y la carne es el más representativo por el consumo que tenemos nosotros. Entonces, Claro. si vos ves en la Argentina bajo el consumo, digamos, hace años, o sea, no es de ahora. Entonces, tampoco funcionó este acuerdo que habían hecho, que creo que estaba a cargo de Gustavo Vélez, que también Sí, estaba sentado el sector de la carne ahí. el que nos No sé si dijiste que es arreglaron. virtual, que son acuerdos que se hacen Ah, figurativos, fue la palabra. por eso, Y son eh, figurativos, de verdad. tal cual, entonces no solucionaron el tema ese. Y yo creo que el conflicto, eh, yo supongo que va a incidir seguramente, no va a solucionar el problema de la carne porque, insisto, lo que hablamos siempre, no son políticas públicas a largo plazo. Esto es un poco para que, a ver, tirar la oreja al productor, pero bueno, los productores vos viste que se pararon de manos y comenzaron a hacer este lockout. Así que no sé en qué puede terminar. Y no es un momento para... La Argentina no está en un momento para generar un conflicto de los dos sectores, ¿no? También estoy hablando que a veces interesa el sector en particular y no tanto el general, ¿no? Eso también es lo que ha sucedido en la Argentina, ¿no? Es decir, porque hoy por hoy, en el medio de una pandemia que estábamos, en el medio de bueno, todos los números que todos conocemos, pobreza, desocupación, generar un conflicto de esta manera, y no es que culpa del gobierno, digamos, los dos, el sector también, porque el sector, a ver, no le interesa otra cosa que defender, y tiene todo derecho, pero digo, no hay un contexto en una mirada general, ¿no? Entonces, este conflicto es malísimo para la Argentina en un momento en que bueno, todos sabemos cómo estábamos, o sea, así que Definitivamente la inflación va a seguir. sí, yo no veo que haya, o sea, no veo que haya una política pública concreta a determinados años, porque lo urgente, María José, en la Argentina toda la vida fue, lo urgente estuvo primero que lo importante. Y ahora lo urgente es la campaña política, la elección de ahora de septiembre y Es octubre el tema de la y inflación. noviembre. Yo creo que eso decide es más, digamos, los contrarios lo van a chicanear con la inflación. No hay, tenemos miles de problemas, María José, pero el que vos podés chicanear es con la inflación. O sea, hoy por hoy vos ves la gente, Sí, sí. la gente común habla de precios. Y sí, O sea, y lógico. Si aparte estás primero, acotado con el trabajo también, ¿no? Debido a este claro. contexto de pandemia, se te ve acotado el trabajo, se te ve acotadas las posibilidades, así que complicadísimo el escenario. Y encima este masazo a la carne donde genera un conflicto más. Tal cual, y eso no es bueno hoy por hoy para el gobierno, por eso te digo, no, ni para el gobierno ni para nosotros, porque a fin de cuentas no creo que baje el precio de la carne, seguirá el ritmo que tenga que seguir, el conflicto por ahí toma escaladas, mucho, ojalá que no, pero puede ser que tome porque el campo iba a bajar la carne, por lo tanto, yo creo que es una medida de tirar la oreja, el campo se paró de manos, que no quieren hacerse responsable tampoco de la inflación, porque también si acepta el campo estaría, digamos, de alguna manera siendo responsable de la inflación, ¿no? Claro, Y exacto. Y me acuerdo que también habló de los supermercadistas, ¿no? El claro, presidente dijo, no, ellos no son formadores de precios. claro, por eso te digo, y a Coto, ¿te acordás que yo te conté cuando salieron los camioncitos estos, donde el gobierno, casualmente, por eso cuando trabaja Matías Culfa, el ministro de la Producción, sobre estos camioncitos, a pedido de Daniel Arroyo, que Daniel Arroyo viene diciendo, miren que los precios están baratos, lo escuchamos en todos los meses, miren, perdón, que los precios de los alimentos volaron, lo Sí, está es una diciendo barbaridad. lo está diciendo un tipo que está en el territorio, lo Ujú. está diciendo el Cuervo Larroque, que son tipos que te puede gustar o no, pero son tipos que están ahí, saben lo que está sucediendo. Por lo tanto, el tema del alimento en general tomó una espiral inflacionaria, no tan solo la carne. Y este conflicto lo que agrega es una tensión de precios seguramente. Nunca un conflicto
terminó bien en lo que tiene que ver con bajar los precios. Yo me hubiese sentado como presidente a ver de qué manera, yo sé que es difícil porque hay una inercia bastante interesante donde es muy difícil. ¿Por dónde empezar? Digamos, porque te sube todo y tenés 2 días para solucionar las cosas, porque vienen las elecciones. ¿Cómo haces? Y no hiciste nada en todo, digamos, no hiciste nada porque tenés poco tiempo, porque no es cuestión que el gobierno vino, se te dispara. La inflación lo que demuestra, por ejemplo, la serie de Alfonsín a la fecha, cuando toma una espiral de magnitud, se te dispara, porque empieza a influir la perspectiva negativa de la gente, el mal humor. Y recuerden cómo terminamos con Alfonsín, ¿no? Tal cual. Tremendo. Por eso no vamos a llegar jamás a esos números, o sea, eso hay que olvidarse. Pero sí tener una inflación de 40 a 45, a ver, no explotaría todo, pero ya empiezas a hacer daño, ¿no? Digamos, daño concreto, ¿no? Y ya la gente empieza a hablar, y eso va a incidir en las elecciones seguramente, porque insisto, el dólar no va a ser el problema, no le va a pasar como a Macri, que tuvo que devaluar en el 2018, que tuvo un problema de tipo de cambio porque se quedó sin dólares. Tuvo la suerte de este gobierno de que subió la soja a $600, eso se incrementó en concepto de retenciones mucho más dinero, y que estos derechos especiales de giro pueden venir, son 5.000 millones más 10.000 millones más así que tenés un colchoncito para hacer frente a cualquier corrida. El dólar está tranquilo, digamos, sube un poquito, pero no es el problema. Hoy el problema real, si nos tendríamos que sentar a decir cuál es el problema, y hoy sí, los precios pues están pegando de lleno a todos, y en general y en particular a las clases más bajas, y lo están diciendo los mismos tipos que trabajan con los sectores más vulnerables, ¿no? Del mismo gobierno. Mirá que los precios están muy altos, y no están diciendo solamente la carne. Pero insisto, ¿no? Para dejar claro, me parece que es el 50 y el 50, el sector del campo también. Claro, no, acá no hay ninguno que no sepa de qué está hablando ni que esté buscando ganancias, ya sea votos o plata. No, son negocios muy aceitados, el tema de las exportaciones, que es lo único que exporta. Pero yo sigo insistiendo, ¿no? Me parece que agregar un conflicto y que no bajen los precios. De hecho, yo seguramente seguiré, y en otra oportunidad hablaremos, María José, y te cuento cómo, de acuerdo a cada corte, a ver qué pasa, ¿no? Porque son del 20 al 28 es el lockout, y el gobierno 30 días, así que vamos a ver cómo continúa la película. Por ahí me equivoco y bajan los precios. Capaz, ojalá. Que bajen, pero que no suban el día 31. Claro, por eso. Porque si no estamos en la misma. Tal cual. Pero bueno, es un tema que tiene que ver más que nada con política. Como hablamos siempre, política a largo plazo. Si querés solucionar la inflación en un día es imposible. Y tampoco peleándote con todos. Y no, porque no vos viste que tampoco hubo soluciones. Con que te sientes tampoco hay soluciones, pero yo al menos insistiría en no llegar a un conflicto, ¿no? Porque esto en el momento en que estamos no es muy bueno, digamos. Ni tampoco para la mirada al exterior, ¿no? Es decir, a ver, vos sabés que por hoy los diarios en tiempo real entonces viene de una gira europea donde pide apoyo para tratar de pilotear de alguna manera la deuda con el fondo, y después tuvo una medida que a vistas del mundo es una medida totalmente, no sé si anticapitalista la palabra, pero sería, antimercado. Antimercado, claro. Sí, una medida extrema que no la tomaría dentro de esos países que él fue a buscar apoyo. No, ninguno. No, evidentemente que ninguno de esos tomaría semejante medida. Bueno, veremos entonces. ¿No? María José, para que no quede que el campo también, vos sabés que es un sector, es un sector complicado también. Y con mucha fortaleza. Sí, y bueno, ellos siguen sosteniendo, a través de sus retenciones, que son los que
los que traen el dinero al país, ¿no? Exacto. Digamos, pero, entonces, saben la fuerza que tienen, ¿no? Saben lo que valen. Tal cual, que pueden, digamos, lo que enseñó el conflicto por eso no hay que alentar ese conflicto, el de las retenciones. El del 2009, ¿no? Era el 2009. Claro, las retenciones cuando... la 125. Sí, la 125, que el ministro de Economía era Lustó, lo que demostró, bueno, que una tensión puede llevar a, digamos, el gobierno no es que estuvo de rodillas, pero sí hubo de todo, ¿no? En lo que tiene que ver con estos conflictos. Y el campo tampoco hay que hacer todo lo que quiere el campo. No, por supuesto. En este caso en particular me parece que yo revisaría todo. Pero bueno, vamos a ver, María José. Vamos a ver cómo sigue Alberto Fernández. Listo. Gracias, Gustavo. Gracias por llamarme. Gracias, hasta luego. Hablamos. Gustavo Giacomo, economista. Y bueno, nosotros no somos economistas, pero nada. Vimos, ¿no? Que no estábamos tan lejos. Y vivimos en el mundo real. Claro, vamos al supermercado, no alcanza la plata. Por eso digo... Te suben el combustible, decís, pero pará, si todo esto llega en un vehículo, el combustible aumenta y que es la lógica. Y si viviste en Argentina, y ya sabés cómo es. Atacar Así la que no se inflación desde la carne me parece... Y me gustó lo que dijo Giacomo, atacar a la carne, a la exportación de carne, cuando te bajaste del avión, en ese contexto, ¿no? Venís de visitar países que... Sí, pueden recibir... Jamás tomarían una medida de ese estilo. Le venís pidiendo ayuda a ellos que te acompañen. No, y además que nosotros, viste, vamos a hacer las cosas bien, porque tenemos, además, la Argentina tiene deudas por todos lados. Cosa rarísima. O sea, estamos pagando deudas, estamos tratando de decir, no, nos vamos a portar bien, vamos a pagar, vamos Pero a hacer esto, esa acotación que hizo Giacomo de decirnos políticamente tengo para pelearme con alguien y es mi enemigo, entonces me peleo, ¿no? Viste que los políticos buscan un enemigo para mostrarse, digamos, ¿no? Para mostrar las plumas. Sí. Cómo se pelean, entonces muestran las plumas. Y en este caso, y capaz que quieren ese enemigo y no otro, qué sé yo. Oh, pero tienen demasiado frente. Muchos frentes son abiertos, demasiados frentes. Y en medio de una pandemia con 35.000 casos en las últimas 24 horas, 745 muertos, vacunas que van llegando pero que no alcanzan.